Buen día, hermanos. ¿Cómo andan? Yo dormí como un oso, en el sentido más literal. Vieron que los osos se ponen un poquito, y gracias a Dios, un descanso muy lindo, la comida espectacular, ¿verdad? Y lo más extraordinario de todo es la comunión cristiana. He disfrutado la conversación con algunos y cómo me gustaría disfrutar la conversación con todos. No tenemos tanto tiempo, pero sí podemos aprovechar las oportunidades que tengamos para hacerlo. A ver si alguien me ayuda a ponerme el micrófono para este. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, bienvenidos los que se agregan hoy al grupo. Ayer el Señor nos dio una jornada. Che, esto se me viene encima. Ya lo vamos a acomodar. Bienvenidos a los que se están agregando al grupo. Ayer el Señor nos dio un tiempo hermosísimo y no sé qué piensan los hermanos que están a cargo del programa. Obviamente tenemos bastante tiempo disponible. Sería interesante, esto es solo una sugerencia a los hermanos encargados del programa, tener una horita en algún momento de libre conversación. Estamos en un formato de auditorio, orador, y eso es bueno, ¿verdad? Pero sería interesante en algún momento, si es posible, crear un espacio de conversación, de preguntas, aportes, testimonios. Creo que eso nos va a enriquecer también muchísimo. Lo dejo como una idea, por lo menos decirles cuenten con mi disposición a participar. En esta mañana quiero hablarles acerca de un varón ejemplar. Anoche, para los que se agregan hoy, estuvimos considerando la anatomía del varón perfecto y buscamos en la palabra de Dios la forma, en un pasaje en Proverbios, que nos hace una descripción de un personaje y ver allí algunos de los elementos que configuran el perfil de un varón perfecto, y luego cerramos mirando a Jesús como el varón perfecto. Hoy quiero traerles un personaje histórico en la Biblia que podríamos considerar un personaje, un varón ejemplar en términos de una vida entera, una vida completa, vivida como un varón ejemplar. Me refiero a la figura, al carácter de Caleb, el hijo de Jefone. Es interesante que la Escritura nos pinta un cuadro, una síntesis biográfica de él que admite la calificación de Caleb como un varón ejemplar. En el libro de Josué, en el capítulo 14, voy a dar lectura a los versículos 6 al 15 en la nueva versión internacional. Y fíjense ustedes que acá el pasaje, como vamos a ver, presenta tres bloques biográficos de la vida de este varón. Y en los tres bloques, que son tres períodos a lo largo de su dilatada vida, vemos que Caleb de veras merece el calificativo de varón ejemplar. El pasaje allí en Josué, capítulo 14, versículos 6 al 15, dice lo siguiente. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, que tenía más o menos la misma edad de él y que va a ser el sucesor, recuerden ustedes, de Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel, especialmente después de la muerte de Moisés.
se acerca entonces a Josué y le pide: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, siervo del Señor, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, los 2 espías, ¿se acuerdan? Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, ahora la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenisita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de la guerra. Caleb. Muchos son los personajes que alumbran y dan vida a las páginas del Antiguo Testamento. Y uno de ellos es Caleb, el hijo de Jefone. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos lo suficiente como para ver en él a un varón ejemplar, a alguien que ilustra con su vida una existencia humana con una dinámica, una fortaleza continua. Un hombre inquieto y con una fortaleza física y espiritual de tal calibre que lo lleva a acometer lo imposible. En el quehacer diario de nuestra vida cotidiana y cristiana se presentan muchos imposibles por delante. Situaciones que muchas veces nos derrotan, nos lastiman, nos detienen en el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y a veces salimos vencidos por estas circunstancias. Caleb nos enseña con su vida que para aquel que confía en el Señor no hay imposibles que no puedan ser sorteados. En la vida de este hombre de Dios vemos 3 características en cada etapa de su vida, 3
características que nos pueden animar a continuar en el combate y a seguir caminando victoriosos en nuestra vida cristiana como varones ejemplares. La primera característica que vemos en Caleb es que fue un hombre optimista en medio del desaliento. Esto es lo que vemos en los versículos 7 al 9, en la primera etapa de su vida que se sintetiza cuando él llega a los 40 años. Optimista en medio del desaliento. Ustedes recordarán la historia bíblica cuando todos se sentían desalentados porque Moisés mandó 12 espías al norte desde Cades Barnea en el desierto para explorar la tierra de Canaán. Y lo primero que vieron allí, al subir hacia el norte, saliendo del desierto de Judea, fue la enorme ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón estaba habitada por los anaquitas, que los espías dijeron eran gigantes y nosotros al lado de ellos parecíamos como langostas. Por supuesto, una hipérbole, una exageración, pero la verdad es que eran gigantes, eran tipos mucho más grandes que estos israelitas, pero lo que es peor era que estaban en un estadio cultural mucho más avanzado. Los anaquitas para este momento en la historia, estamos en el siglo XIII antes de Cristo, ya conocían el manejo del bronce. Los hebreos no conocían el manejo de los metales. Las únicas armas que tenían eran de madera, palos y cosas por el estilo. No había manera desde el punto de vista tecnológico de combatir con una tecnología tan avanzada que ya estaba en la edad de los metales, cuando los hebreos apenas si estaban en la edad de piedra. Entonces, y además la ciudad amurallada, los muros de Hebrón, en aquel entonces la arqueología ha rescatado algo de esto, tenían 7 metros de altura por 6 metros de ancho. ¿Cómo iban a bajar esas murallas? ¿Con qué? Con cascotazos, con onda, con palos. Era imposible. De manera que los espías que recogieron frutos de la tierra, sorprendentes, decían, la tierra fluye leche y miel, pero volvieron con un informe negativo. Y de los 12, solo Caleb y Josué, el otro viejito acá en el pasaje, fueron los que se animaron a tratar de animar precisamente al pueblo a ir a la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Ahora se murió Moisés y ahora viene la empresa de entrar a la tierra, pero en aquel instante, 45 años atrás, ni Moisés ni ninguno del pueblo, y mucho menos los 10 espías falsos, estaban en condiciones de emprender esta empresa. Y entonces cae el pueblo, incluso Moisés, en una suerte de desaliento colectivo. La tierra que Dios nos prometió es imposible de conquistarla. Y en medio de la depresión colectiva, de esta crisis tremenda de frustración de un gran proyecto histórico, aparecen Josué y en el caso de nuestro personaje, Caleb, con una actitud optimista y dispuesto a combatir contra lo que fuere en obediencia al mandato del Señor. La pregunta que uno se hace es de dónde venía este optimismo en medio del desaliento. ¿Cómo es posible que un ser humano a los 40 años, que en aquel entonces no es lo mismo que 40 ahora, ¿no? Había mucho más vitalidad física, pudiera tener esta actitud optimista cuando el desaliento era una plaga generalizada? ¿De dónde le venía este optimismo? La Biblia lo responde. En primer lugar, este optimismo era el resultado, no sé si alcanzan a ver, los de allá atrás, ¿no ven? Embrómense por sentarse atrás. Vengan acá adelante, todavía hay bastante lugar. ¿Qué quieren que le diga? Este optimismo era resultado de su sinceridad, de su franqueza
en dar el reporte, el informe que como espía tenía que dar. Su corazón era un corazón sincero, un corazón honesto y franco. No dirigía su vida, no ordenaba su vida con el diario del lunes o las noticias de las 20 horas en determinado canal de televisión. No dejaba que su corazón fuese formateado por la opinión de otros, sino que su corazón estaba controlado por la voz de Dios. Por eso, en medio de la crisis, en medio del desempleo, en medio de la pobreza, en medio de que no llegó a fin de mes, él podía ser optimista, porque su fe estaba en Dios, no en quien gobierna, no en quien opina, no en quien tiene los medios y los controles. La fe estaba puesta en Dios y su corazón era un corazón sincero, lleno de sinceridad y lleno de franqueza, un corazón honesto, un corazón franco. Su corazón era un corazón simple, sin dobleces, auténtico, no interponía su interés personal al interés común. Había un proyecto histórico de liberación guiado por Dios para darle a su pueblo que había estado esclavo en Egipto una tierra propia donde desarrollar en primer lugar su culto al único Dios verdadero y luego servir a la humanidad en función de esa fe que se les había revelado. Su corazón era un corazón entregado a este proyecto y además su corazón era un corazón solo de Dios, no estaba compartimentalizado. A Dios le dedico mi corazón el día domingo en el culto en la iglesia o después de lunes a viernes hago lo que puedo y mi corazón está entregado a otras pasiones y a otros objetivos y a otros intereses y el sábado lo dedico a mi familia o a ir a jugar al fútbol, a los muchachos de la esquina. Su corazón era de una sola pieza y estaba dedicado a Dios. No interponía el interés personal al interés de Dios. El proyecto de Dios era más importante que cualquier otro proyecto personal. La segunda cosa, esto es lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Cuando dice, yo tenía 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar la tierra y con toda franqueza le informé de lo que vi. Pero también este optimismo, dice el versículo 8, era el resultado de su valentía. Es decir, una valentía alimentada de la fe. En el versículo 8 dice, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente, y el relato en el libro de Números es dramático, es terrible lo que ocurrió allí, y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel a mi Dios. Había que, permítame que lo diga de esta manera, había que tener huevo para mantenerse fiel al Señor en una situación así. Porque hasta el propio Moisés arrugó frente al informe de los falsos. Después lean ustedes los pasajes en el libro de Números. Hasta el propio Moisés aflojó. Pero este se mantuvo firme. Y eso era el resultado de su valentía. Un hombre con una valentía que se alimentaba de la fe. La fe en el Señor es el combustible que alimentaba su valentía y su coraje. No era un tilingo irresponsable que se largaba a la buena de Dios. Era un hombre inteligente, sabía cuál era la medida de su fortaleza, de sus recursos, pero sabía muy bien cuál era la grandeza y el poder del Dios a quien servía. De suerte tal que podía en medio del desaliento mantenerse optimista, porque era un hombre valiente. Miren, Jesús dijo en una oportunidad que en el reino de los cielos se hace fuerza, hay lucha, hay conflicto, pero solo los valientes, ¿se acuerdan? Lo arrebatan.
pueblo del Señor no es un pueblo de cobardes, tiene que ser un pueblo de valientes. Y nosotros nos doblamos como el junco, y cualquier vientito de oposición nos tira por el piso, está fregada la iglesia de Jesucristo, no va a ir para ningún lado. Y hacen falta especialmente hombres valientes. Valientes no quiere decir prepotentes. Valientes quiere decir tipos que están muy bien plantados en la roca firme que es Cristo y no van a aflojar por nada en su fe. No van a claudicarse, van a mantener firmes contra marea, contra lo que venga. Ese era Caleb. Entonces era optimista en medio del desaliento. Números, capítulo 13, versículo 30, donde tenemos el relato del informe de los espías que hicieron desalentar al pueblo. Todo el mundo empezó a gritar, a llorar, a desesperarse. Hace 40 años venimos dando vuelta por el desierto y que ahora ¿qué hacemos? Vamos a morir acá en la nada, en el vacío, sin este proyecto maravilloso cumpliéndose. Y dice que Caleb, en ese contexto de desesperación, de negación, de afloje, de debilidad, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Otra vez, buen criollo, hay que tener huevo para decir una cosa. En lenguaje más bíblico, hay que tener una fe valiente. Pero es eso, es valentía, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios necesita de hombres así, que frente a la crisis peor, frente a la desesperación, frente a la confusión, frente a la tempestad más grande, puedan pararse firmes sobre la roca que es Cristo y decir: no aflojemos, porque más podremos nosotros que ellos. Y la tercera cosa es que este optimismo, lo vemos en el versículo 9, era resultado de su fidelidad, de su fidelidad. Dice el versículo 9, ese mismo día, el día de números, del informe negativo de los falsos espías, dice Caleb, ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Fidelidad. ¿Saben por qué a veces nos van mal las cosas? Porque nosotros no somos fieles al Señor. Decimos que somos fieles, pero cuando la cosa aprieta, entonces le prestamos atención al consejo del mundo, nos espantamos con los profetas falsos y seguimos cualquier ideología extraña al Evangelio. Le creemos más al diablo que lo que le creemos a Dios. Y entonces nuestra fidelidad se hace añicos. Donde nuestra fidelidad se hace añicos, estamos expuestos a todo tipo de peligro, a todo tipo de contradicción, y nos olvidamos de las maravillosas promesas del Señor. Interesante que Moisés fue víctima del mismo desengaño y desencanto, pero supo reconocer frente al testimonio de Caleb de que había un proyecto histórico diseñado por Dios y que ese proyecto había que cumplirlo con el respaldo del Todopoderoso. Ahora, fíjense la fidelidad de Caleb. Por un lado, fue fidelidad a su pueblo. Caleb sigue fiel a su pueblo y lo acompaña a pesar que éste se mostró hostil hacia él. Los quisieron linchar a Caleb y a Josué por el informe positivo que hicieron de la tierra. Casi los matan. Y sin embargo, no abandonaron a su pueblo. Caleb podía haber dicho: más, reviéntense, yo sigo mi camino en obediencia al Señor. Y seguramente Dios lo hubiera respaldado, lo hubiera apoyado. Pero Caleb se quedó fiel a su pueblo. No se trata de que yo me salve, se trata de que todo mi pueblo
el pueblo del Señor se salve. Pero además, y sobre todo, fidelidad a Dios. Esta fidelidad a Dios está testificada 3 veces en el Antiguo Testamento. Ahí en el versículo 8, Caleb dice, yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. En el versículo 9, Moisés dice, segundo testimonio, porque fuiste fiel al Señor mi Dios, casi usa las mismas palabras. Y si ustedes van al libro de Deuteronomio, no me acuerdo ahora el pasaje, hay una expresión, un versículo que dice textualmente, y es Dios el que habla, hablando de la tierra, solo la verá Caleb, hijo de Jefone, a él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel a Dios. Lo dijo Caleb, lo dijo Moisés, lo dice Dios mismo. Fidelidad. ¿Podrás vos decir de vos mismo algo así? ¿Podrá un conspicuo líder, creyente, evangélico, opinar lo mismo sobre vos, fiel al Señor? De alguna manera desde el cielo se oirá la voz del Señor diciendo, este varón ha sido un varón fiel a mí, por lo tanto todas mis promesas se van a cumplir en su vida. Optimista en medio del desaliento. Así coronó Caleb el cumpleaños número 40 en su vida. Pasó el tiempo, sigue la historia de la aventura del pueblo del Señor en su camino hacia la tierra prometida. Ya Moisés se ha muerto, ya los años han corrido y han pasado otros 40 años, una segunda etapa, no solo en la vida de Caleb, también en la vida de Josué. Josué es ahora el líder del pueblo, están a las puertas de la tierra prometida y viene la segunda etapa en esta historia impresionante que es la conquista de la tierra. Había que entrar a Canaán y en obediencia al mandato del Señor, correr a los cananeos de la tierra, limpiar la tierra de Canaán, ocupar esas ciudades y desarrollar un nuevo pueblo, una nueva página en la historia en esa región del mundo. Y en esta segunda etapa, así como vimos a Caleb, un hombre optimista en medio del desaliento, ahora lo vemos como un hombre valiente en medio de la conquista. Y son los versículos 10 al 12 los que nos ilustran esta valentía de Caleb. Recuerden ustedes esto. Mientras los hijos de Dios están ocupados de la mejor manera que pueden, y la verdad que fue un desastre lo que hicieron, pero están ocupados en la conquista de Canaán y la mayoría de ellos no logran conquistar completamente sus tierras, porque en algunos casos alguna victoria militar obtuvieron, ocuparon la tierra, pero los cananeos se lo comieron con cáscara y todo a los israelitas, no con la fuerza militar, pero con la corrupción moral. El arma número 1 que utilizaron fueron las mujeres. Las mujeres empezaron a... Y los israelitas cayeron como mosca. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando. Cayeron como mosca. Y el paganismo cananeo, que era terrible, centrado en el culto de fertilidad, cuyo acto de adoración fundamental era frente al altar de Baal, de Astarte, de Astarot y compañía, se los comieron crudo. Se los comieron crudo, hicieron lo que se les dio la gana. La cultura pagana cananea los conquistó. Así que imagínense desde el punto de vista de la fe en el Señor, el desastre espiritual y moral que ocurrió en los años de la conquista. Además, conquistaban 1 metro, perdían 2. Era
una cosa así, una historia vergonzosa que tenemos registrada en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en medio de la conquista, Caleb se nos presenta como un hombre valiente. Otra vez nos preguntamos, ¿cómo puede este tipo de 85 años, porque pasaron más de 40 años, diríamos, viejito, jubilado, de 85 años, hablar como habla con el otro viejito, Josué, a la hora de la conquista? ¿De dónde viene esta valentía? ¿Cómo se manifiesta esta valentía según el testimonio bíblico en el pasaje que estamos considerando? En primer lugar, esta es una valentía manifestada en un espíritu de dependencia. Una valentía manifestada en un espíritu de dependencia. Escuchen lo que dice el viejo Caleb en el versículo 10. Al otro viejito, a Josué, el líder. Ya han pasado 45 años, desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. Escuchen al viejito. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. No fue el omega 3, no fue el multivitamínico, no fue que zafó de la próstata, no fue que fue al gimnasio durante 40 años, que comió saludable, que le dio al poco vino, pero le dio al vino. Que dice, el Señor me ha mantenido con vida. Esto se llama espíritu de dependencia. Dependencia del Señor. Cada segundo de mi vida, cada minuto de mi existencia, cada pulso de mi corazón, cada aliento que me ha mantenido con vida, cada fuerza, cada músculo, cada nervio, cada acción, es el resultado de la energía que Dios me ha dado. Es el poder de Dios operando a través mío a los 85 años. Su valentía no estaba basada en cuestiones de la carne, humanas, mundanas o lo que fuere. Era un espíritu de dependencia. Su vida dependía de Dios. Era Él quien lo había hecho vivir una vida de valentía y arrojo. No confiaba en sí mismo, confiaba en Dios. Y de ahí venía su fuerza. Pero además, esta era una valentía que se manifestaba en un espíritu de fortaleza. Es evidente que este hombre tenía un físico, tenía una fortaleza privilegiada. Dice el versículo 11, y es interesante, todavía, estoy leyendo de la Biblia, todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Este no era Superman, ni Batman, ni el ¿cómo se llama? El Capitán América o alguno de esos. Un superhéroe. Era un hombre, era un ser humano, era un varón, pero con una energía física extraordinaria. Y según él lo dice, es la que me da el Señor. Es lo que dice Pablo. Pablo también no era tan viejo, tenían 64 o 65 años, quizás un poco más, pero podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos dicen que era medio chicato, corto de vista, otros dicen que había sido de joven, había padecido la viruela, estaba todo lleno de agujeros en la cara, porque él mismo dice, no soy atractivo.
Incluso podía ser o medio tartamudo o un tipo que hablaba con el mismo tono todo el tiempo. Por eso en Trovas estiró la predicación como 3-4 horas hasta la medianoche, y un pibe que estaba sentado en la ventana se cayó como un higo maduro. Porque en la predicación es un aburrido de primera. No lo inviten al apóstol Pablo a predicar porque se van a morir de angustia. El contenido es espectacular, pero la manera en que lo presentaba, él mismo lo confiesa: no soy atractivo, le dice a los corintios, defendiendo su apostolado, pero el Señor habla a través mío. Fortaleza, un espíritu de fortaleza. Tenía la fortaleza que su obediencia y contacto con Dios le proporcionaban. Y además, una valentía manifestada en un espíritu de fe. Lo que dice en el versículo 12 es increíble. Dice Caleb al otro viejito, que era el líder, el que tomaba en definitiva las decisiones: dame pues la región montañosa. Los hebreos no estaban acostumbrados a manejarse en regiones montañosas, eran de llanura, es decir, el pueblo había estado cientos de años en Egipto, en Gosén, que era llanura, como el delta nuestro acá en el río de Paraná, era todo llanura. No estaban acostumbrados a manejarse en montaña. Le pide la más difícil, la región montañosa. Dame la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, 45 años atrás, tú sabes muy bien que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. ¡Loco! Delirio de grandeza o una fe extraordinaria y una valentía extraordinaria. Quiero que vean un poco la palabra de Caleb acá, lo que está diciendo. Ustedes conocen el relato bíblico de los hechos históricos, se van a sorprender, porque estos anaquitas eran los gigantes. Las ciudades grandes y fortificadas de las que habla Caleb acá era Hebrón, una de las ciudades cananeas más imposibles de conquistar. Ya les expliqué cómo eran las murallas. Y estos venían a pata y con palito y cositas así a darle batalla. Era imposible, humanamente era imposible la conquista. Pero es interesante el verbo que utiliza Caleb acá, según el registro bíblico. Los expulsaré de ese territorio. En hebreo, en el texto hebreo, permítanme hacer una referencia al hebreo, que es muy interesante. En el texto hebreo, el verbo echar o expulsar acá, el hebreo no tiene tiempo verbal, sino más bien calidad de acción. Un poco de gramática hebrea para que ustedes después se manden la parte en la iglesia. Calidad de acción. Es decir, en este caso, la forma del verbo echar, expulsar, sacar, que es lo que está diciendo el vocablo acá, es una forma del hebreo que se conoce con el nombre de piel, como piel, pero se pronuncia piel. Y es la forma más intensiva del verbo hebreo. Si tuviéramos que hacer una traducción argentina, criolla, no tan erudita como la NBI, pero más llana, más comprensible, Caleb está diciendo acá: con la ayuda del Señor los voy a echar a patadas. Es lo que está diciendo. Con la ayuda del Señor los voy a echar a patadas de ese territorio. Y es auténtico en lo que está diciendo, no es delirio de grandeza ni fantasía. Caleb acometía las grandes empresas confiando en las promesas de Dios y esperando ser acompañado por el Señor.
Por eso, 45 años antes, cuando los espías trajeron noticias falsas y Josué y Caleb se jugaron la vida diciendo, no, vayamos, porque más podremos nosotros que ellos, en Números 14:9 leemos, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Miren, ya son pan comido. Estoy leyendo de la Biblia. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no le tengan miedo. Aplicalo esto a tu vida hoy. No me alcanza para pagar el alquiler. No llego al día 20. La inflación, que gracias a Dios bajó un montón, todavía me sigue pegando. No encuentro trabajo. Tengo problemas con mi hijo mayor, se me está metiendo en drogas y no sé cómo encarar el asunto. Mi hija, 14 años, encontró un noviecito de la escuela, no sé de dónde lo sacó, es un peligro ese tipo, me la va a tumbar en cualquier momento. Estoy haciendo referencia a casos reales, concretos, pueden estar representados acá. No sé qué hacer, no sé cómo encarar el problema, no sé por dónde empezar. Caleb te dice con sus 85 años bien vividos, no tengas miedo, el que está con vos es mucho más poderoso. Tiene la sabiduría que vos no tenés, tiene la fuerza que vos no tenés, tiene la autoridad que vos perdiste, tiene la manera de resolver todos los problemas, no importa cuáles sean. Hebrón era un problema imposible de resolver, los anaquitas eran unos gigantes que con la mirada te aplastaban. Sus armas eran imposibles de vencer y de derrotar. Pero ahí es donde la valentía se manifiesta en un espíritu de fe, como leemos en la palabra del Señor. Y llegamos a la última etapa en la vida de Caleb, el optimista en medio del desaliento, el valiente en medio de la conquista. Ustedes recuerdan la historia, el poder de Dios se manifestó de una manera increíble, cruzan el Jordán en seco y apenas cruzan el Jordán en seco, Dios les da la orden más estúpida que podía venir de la divinidad. Porque enfrentan una de estas ciudades cananeas imposible de derrotar. La arqueología la ha desenterrado y han llegado al nivel arqueológico de la Jericó de la conquista. Lo encontraron, la encontraron y el testimonio está allí tal cual como lo relata la Biblia. Hace ya varias décadas que Jericó bíblica se encontró. Están fotografiadas, sus ruinas, etcétera, etcétera. Hay publicaciones sobre el tema. Cruzan, y la orden que digo estúpida era hacer una serie de monerías alrededor de la ciudad de Jericó. Dios le da la orden, pero una orden, no sé. Ustedes vayan, llévense una corneta, cántaros para hacer ruido, aplaudan, griten y monten un show alrededor de la ciudad. Todo el pueblo, vayan, griten, ¡oh, gloria a Dios! Aleluya, qué sé yo, pim, 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 7 veces. Ahora, quiero que ustedes observen la escena, pónganse en una nube y miren desde la nube. ¿Pero qué hacen estos? Así se me escapa. Dándole vuelta ahí, gritando, tocando la corneta, un desfile de papanata. ¿Cómo van a conquistar? Y en la muralla los cananeos muertos de risa. Espectáculo gratis. Los podían liquidar, pero soplando todo junto los mataban. Pero en la 7ª vuelta, ¿qué pasó? Los muros se vinieron abajo y con ellos los cananeos. Y los israelitas conquistaron Jericó.
Las explicaciones que dan los científicos son diversas, pero tienen que reconocer que ese nivel arqueológico es un desastre. Restos de incendio, grietas, escaleras partidas por la mitad como si le hubieran dado un sablazo a la roca, los muros se vinieron. Las piedras totalmente desordenadas, incluso hasta los cimientos están conmovidos. Así que la cornetita, el cantito y todo lo demás no fue la causa de la caída de los muros de Jericó, fue el poder del Todopoderoso el que actuó para la liberación de su pueblo. Y después siguieron de allí. Tuvieron algún éxito en algún lado, derrotas en otros como la de Ai, que fue vergonzosa, pero como les dije, ninguna tribu ocupó el territorio que le fue asignado y después vino todo este rollo con los cananeos, la mezcla, se empezaron a casar con mujeres cananeas, esto y lo otro, y ahí tuvieron que venir los jueces para ver si podían enderezar un poco la cuestión y no pasó nada, porque algunos de los jueces también cayeron en la trampa. Acuérdense de Sansón, era juez, ¿verdad? Y se enredó con Dalila y qué sé yo. Montó también un espectáculo lamentable que registra la palabra de Dios. Y después tuvieron que venir los profetas, siglos después, y el problema no se había arreglado. Y mientras todo esto ocurría, es decir, la derrota del pueblo en el proceso de conquista era claramente evidente y por siglos, Caleb lo vemos como un hombre victorioso en medio de la derrota. Fue el único que obtuvo una victoria definitiva. Lo demás era un flan. Iban y venían, iban y venían, iban y venían, y el juicio general de la historia bíblica es que el problema no se resolvió nunca. La conquista nunca fue completa, total, la ocupación de la tierra nunca fue completa y total como era el proyecto de Dios, y el único que cumple con ese proyecto es Caleb, conquistando precisamente la ciudad de Hebrón y a los anaquitas. Ninguno de los, y esto lo tenemos en los versículos 13 al 15, ninguno de los conquistadores logró echar de su tierra a los pueblos que moraban en ella. Solo Caleb expulsó a los habitantes de su tierra. Y esto fue así porque Caleb logró primero una victoria bendecida. Dice el versículo 13, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. La bendición de Dios acompañó a este hombre en el proceso de ganar la victoria sobre los pueblos paganos cananeos conforme la voluntad de Dios. La derrota de los habitantes de la región asignada a Caleb fue total. Josué capítulo 15, el versículo 14, dice, Caleb expulsó, otra vez el verbo está en piel, lo sacó a patadas de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. Los echó a los gigantes. No solo fue una victoria bendecida, sino que fue también una victoria permanente. Versículo 14. Escuchen esto. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenisita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Hasta ese día. A partir de ese día. Creo que Reina Valera dice hasta hoy. Es interesante esa referencia histórica porque el libro de Josué, obviamente no lo escribió Josué,
pero el libro probablemente fue escrito en tiempos del rey David, es decir, 2 siglos después de los acontecimientos históricos que narra. Esto significa que 200 años después de que Caleb conquistara la ciudad cananea de Hebrón, Hebrón seguía perteneciendo al clan, a la familia de Caleb. 2 siglos después. Y el libro de Josué registra esta permanencia de la conquista, que contrasta con lo que les dije antes, con las conquistas parciales y esas negociaciones de ida, de venida. Ninguno conquistó permanentemente su tierra. Fíjense que, hablando de David, Jerusalén, Salem, era una ciudad cananea y que se conoce como la ciudad de David. ¿Por qué se conoce como la ciudad de David? Porque Jerusalén fue conquistada, ciudad cananea, recién fue conquistada por David 200 años después de esto que nos registra el libro, históricamente nos registra el libro de Josué. Jerusalén no fue conquistada en tiempos de Caleb y en tiempos de Josué. 2 siglos más tarde, recién el rey David conquista el promontorio de Jerusalén y establece su capital, su reino allí. Una victoria permanente, 200 años después de la conquista. Josué 14 nos dice que, Reina Valera dice hasta hoy, y eso es una referencia en la traducción muy interesante. La ciudad de Hebrón quedó en manos de Caleb. Así que mientras las demás tribus andaban correteando de acá para allá, buscando cómo acomodarse, dónde encontrar un territorio, dónde plantarse, etcétera, etcétera, Caleb, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos estaban tomando mate en las murallas de Hebrón, tranquilamente, en paz, disfrutando de la bendición de Dios por haber sido victoriosos en medio de la derrota. Y por último, logró una victoria asombrosa. Una victoria asombrosa. Lo dice el versículo 15. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat. Kiriat significa ciudad. Kiriat Arba, la ciudad de Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Asombroso. Caleb no peleó con gente de su misma estatura, con tecnología similar. Caleb peleó contra los gigantes. Se lo dijo al otro viejito, a Josué: a los grandotes esto déjamelos a mí, que en el nombre del Señor yo lo voy a liquidar. Y así resultó, victorioso en medio de la derrota. Y terminamos. Caleb fue un hombre que mantuvo su vigor y valentía en todos los momentos de su vida y en toda su vida. Su fortaleza física, extraordinaria, y espiritual, fantástica, se mantuvo aún en los momentos más negros y difíciles de afrontar. ¿Cuál fue su secreto? Una vida que combatió contra los enemigos de Dios, confiando en Él como su ayudador. Tan simple como eso. Nuestra vida cristiana es un continuo combate, nos dice la palabra. Tenemos lucha no contra carne y sangre, esa es la de menos, pero contra potestades, contra poderes que muy superiores a nosotros en nuestras capacidades humanas, que permanentemente, como león rugiente, andan merodeando alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Ustedes esto lo saben por experiencia tan bien como yo. Y no hay manera de enfrentar estas crisis, circunstancias, incertidumbre, desafíos, batallas, etcétera, etcétera,
enfrentarlos con las capacidades humanas, con nuestra inteligencia, nuestros mejores propósitos, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestra manera, nuestra mejor disposición, los recursos físicos, emocionales, intelectuales que tengamos, etcétera, etcétera. No hay manera. Hay problemas que nos superan, olas que nos pasan por arriba y nos tumban una y otra vez. Pero en el caso de Caleb, vemos a un ser humano maduro, 85 años, que todavía guarda un temple, una fortaleza, una energía, una capacidad, un poder sobrenatural. Es el del Señor fluyendo a través de él. Es el del Señor manifestándose, que es el del Señor dándole promesas, que es el del Señor estimulándolo a confiar en esas promesas y descansar en su poder. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Caleb se dijo que había sido fiel al Señor, el Dios de Israel. Esto se repite, como vimos, una y otra vez, no solo en el pasaje del capítulo 14, en el capítulo 15, en el libro de Números, en Deuteronomio. La frase se repite una y otra vez. Caleb, un hombre fiel al Señor, un hombre fiel al Señor su Dios. A pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de las contradicciones, fiel al Señor. Y acá reside la clave de su éxito, pero también la clave del nuestro. Todos nosotros vamos peregrinando por este mundo, llevando adelante una vida. Y esa vida está compuesta de una secuencia de capítulos diferentes. En algunos de esos capítulos, en algunos casos, cambia la letra, cambia el discurso, cambia radicalmente el cuadro, porque es el momento en que nos hemos encontrado por fe con la gracia del Señor, que ha transformado nuestras vidas, que nos ha hecho nuevas criaturas en Él. Allí hemos recibido el Espíritu Santo y ese Espíritu en nuestro interior, morando plenamente en nuestro interior, ha estado animándonos, fortaleciéndonos, guiándonos. Pero también han seguido otros capítulos en los que hemos mordido el polvo. Hemos caído en pecado, hemos hecho cosas que han ofendido al Señor. Nos da la impresión como que los gigantes anaquitas se han hecho cargo de nuestra vida y que ya no tenemos fuerza para seguir combatiendo. El 13 de julio pasado tuve la bendición de cumplir 81 años. No puedo alardear como Caleb de que todavía estoy tan fuerte, porque para subir por esa escalera siempre necesito a alguien que me dé apoyo, porque si no me voy al piso. No tengo tanta fuerza en las piernas, por eso me quedo sentado muchas veces y por eso les estoy hablando sentado. También tengo que decirles que en 81 años la gracia del Señor ha transformado mi vida, me ha cambiado, me ha llamado al ministerio, me ha dado dones y he crecido por la gracia del Señor de una manera maravillosa. Pero también tengo que decirles que he caído en pecado, he avergonzado mi vida, he traído pesar sobre mi familia, he dejado el ministerio pastoral porque podía hacer muchas otras cosas en la denominación, en el mundo ecuménico, en la educación teológica y demás. Pero no podía ser pastor porque no podía guiar ovejas cuando yo mismo estaba perdido. Y así que en el año 1979 dejé el pastorado. Seguí predicando cuando podía, o especialmente enseñando,
podía hacer esas cosas. Pero el Señor no me permitió ejercer autoridad como pastor, porque yo necesitaba ser sanado, liberado, pastoreado. Cometí el error, un error importante, que lo cuento para advertencia de ustedes también, de quedarme en la iglesia que había pastoreado durante 7 años. Y fue un error, porque los hermanos seguían considerándome su pastor. Esto le embromó un poco la vida a los pastores que siguieron, a pesar de que traté de tener una buena actitud. Pero de todos modos, un pastor joven, un hermoso siervo del Señor, lleno del Espíritu Santo, que había sido alumno mío, se puso al frente de la iglesia y llegó Semana Santa del año 83. Y él me dijo: Pablo, mira, quiero que predique, vamos a hacer una campaña de domingo a domingo. Y bueno, me dio manija, y le digo: bueno, está bien, voy a predicar. Yo me consideraba indigno, pero oré, le pedí al Señor que me diera palabra. Me llamó la atención que los mensajes que me dio no tenían nada que ver con Semana Santa, eran cualquier otra cosa. Pero esa semana fue algo increíble. Hacía años que el templo no estaba lleno desde el domingo que empezamos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera, lleno de gente. No sé de dónde salió la gente. Hacía la invitación y pasaban 10, 15, 20 personas adelante, llorando, buscando la reconciliación con el Señor. No lo podía creer. Volví a casa y con la misma oración: Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias que a pesar de todo me seguís usando. Llegó el domingo de Pascua, prediqué en el culto de la mañana porque Rubén quería que siguiera predicando. Estábamos viviendo una experiencia que hacía mucho tiempo no vivíamos. Y volví a casa al almuerzo familiar de Pascua, toda la familia en casa. Después de almuerzo le dije a mi señora: mira, me voy arriba al dormitorio, voy a dormir una siesta, relajarme, porque esta noche cerramos la campaña y como viene la cosa, quiero estar bien, descansado, porque Dios está haciendo cosas increíbles. Me voy al dormitorio, cierro la puerta, me tiro en la cama, panza arriba, y empiezo a orar. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, gracias. Yo no merezco que me uses, pero te doy gracias. Y estaba orando así, cuando de pronto siento que no me puedo mover en la cama. Quedé duro, paralizado. Casi no podía respirar. Y de pronto, como cuando uno enciende un televisor en la pared blanca en el dormitorio, yo estaba acostado, la pared blanca en el dormitorio, con una nitidez increíble, veo desfilar todos mis pecados. Empiezo a gemir y a llorar: perdón, lloré, la sábana quedó mojada de lágrimas. Y así como era una desesperación, se me cortaba la respiración, un dolor interno, profundo. Después, tratando de entender lo que ocurrió, pensé: este es el dolor que mi Señor tiene que haber sentido cada vez que pequé. Dolor profundo, profundo. De pronto se apagó esa visión. Y escuché la voz de Dios audible en mi oído derecho, pero venía del rincón de la habitación, no lo vi a Él. Pero cuando Él empezó a hablar, yo dije: bueno, ahora Dios me liquida.
rayo del cielo me parte en dos, no sé, un ataque al corazón. Dios tiene toda la razón de liquidarme. Pero me salió con esa voz dulce, tierna, amorosa, acogedora. Fue algo que nunca me hubiera imaginado. Pablo, quiero que esta noche ores por los enfermos. Quiero que ores por Silvia y sus riñones. Quiero que ores por fulana de tal y tal cosa. Este otro, tal otro. Una lista. Y así como empezó a hablar, se cortó la voz. Yo me pude mover. No le conté nada a mi señora, pero le dije, mira, voy a ir un poco más temprano a la iglesia porque quiero hablar con Rubén. Esta noche cerramos la campaña, así que los detalles. Bueno, fui a la iglesia, le dije a Rubén, mira Rubén, ¿qué te parece un siervo de Dios con una sensibilidad extraordinaria a las cosas del Espíritu? ¿Qué te parece si predico, hago la invitación y después que hago la invitación, oramos por los enfermos? Y Rubén me dice, bueno, sí, ¿y cómo hacemos? Digo, no sé, estamos los que están enfermos o tienen algún familiar enfermo, que pasen adelante. Nos arrodillamos junto a ellos acá adelante y ponemos manos y oramos y vemos qué es lo que pasa. Esa noche fue extraordinaria. La primera en pasar fue Silvia. Lloré por ella. La historia de Silvia es otra historia, aparte, no voy a entrar en eso. Pero a partir de ahí Rubén me dijo, Pablo, quiero que, esto ocurrió en abril, y en julio yo me movía con toda mi familia a los Estados Unidos porque tenía una invitación a ser profesor visitante en el seminario evangélico más grande de los Estados Unidos, y además iba a completar mi doctorado ahí en este seminario. Así que por 2 años nos íbamos a Estados Unidos. Y Rubén me dijo, mira, de acá hasta que te vayas, en todos los cultos de la iglesia, predica sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que hice. Fue algo tremendo en mi vida, porque el tener que prepararme para predicar me ayudó realmente a conocer de una forma más profunda al Espíritu Santo y su obra, que ahora la conocía bien de primera mano. Mi ministerio a partir de ese punto cambió radicalmente. Después de los 2 años en Estados Unidos, recibí la invitación de ir a pastorear en la iglesia del centro, junto con el pastor Carlos Braida, y el resto es una historia más conocida. El crecimiento de la iglesia, la fluidez en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, una comprensión carismática de la fe cristiana, bíblica por cierto, y hasta el día de hoy. Entiendo bien a Caleb cuando dice a los 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que el Señor me llamó. Porque la fortaleza intelectual, la fortaleza física, la fortaleza, todos los aspectos de nuestra personalidad es el fruto de la fortaleza grande y maravillosa de la gracia de Dios operando en nosotros. Amén. 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 Oramos. Vos decidiste, Señor, armar un ejército para conquistar el mundo
Y el equipamiento no es con espada y recursos de la carne, sino como el profeta dice, con mi espíritu, dice el Señor. Reconocemos que somos seres débiles, el diablo nos ha engañado, que en algunos casos ha construido cadenas que nos atan, nos oprimen, cosas que sabemos son malas y ofenden tu voluntad. Sin embargo, están allí presentes. Y te confesamos que superar esas circunstancias que sabemos que ofenden y limitan nuestro servicio. Es difícil para nosotros lograrlo, pero no es difícil para vos. El amor tuyo es tan grande, tan desbordante, tan maravilloso, que puede tomar cualquiera de nuestros pecados y limpiarlos en la preciosa sangre de Jesús y terminar con cualquier maldad. Que puede romper toda atadura, toda cadena de opresión sobre nosotros, quitar el temor, llenarnos de esperanza, de fe y de amor. Y queremos en esta mañana, animados por el testimonio de Caleb, de su vida, en una vida tan extraordinaria, tan ejemplar, queremos pedirte, Señor, que escribas con nuestra vida una historia semejante. Que más allá de cualquier derrota en algún momento, cualquier paso atrás, cualquier caída, cualquier contradicción en que nos hayamos olvidado de tu santa voluntad, de tu palabra, de tus promesas, de tu presencia, tu Espíritu Santo nos llene de tu perdón, de tu gracia, vuelva a poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo y nos ayudes a movernos conforme a tu santa voluntad, para que seamos varones ejemplares, no por virtudes humanas que son buenas, pero sobre todas las cosas porque a través nuestro tu voluntad se manifiesta de una manera perfecta, maravillosa, para la gloria de tu nombre, pero también para la bendición nuestra. Danos sabiduría en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en el trato con nuestros hijos o nietos. Permítenos, Señor, servirte con alegría y que podamos caminar cada día en santidad, obedeciendo tu voluntad en todo. De manera que puedas decirnos algún día y nuestros oídos conmoverse con tu palabra, diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la alegría de tu Señor. Que la corona que tenés prometida a los que salen victoriosos, como ocurrió con Caleb, también se pose sobre nuestras sienes, colocada allí por esas manos preciosas tuyas, que siempre nos acarician, expresando tu amor ilimitado por cada uno. Danos más de tu Espíritu Santo y más control de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Llenanos de tu Espíritu, para que en todo lo que pensamos y deseamos, queremos, anhelamos y hacemos, sea evidente que es tu Espíritu el que está operando para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.